bienvenidos también en hermana Mónica Lara. En la página tuvimos por ahí un error técnico, un problemita, pero ya estamos transmitiendo. Bienvenidos también en nuestra página hermana Mónica Lara, a todos los que se conectan. Bueno, primero leímos Deuteronomio, capítulo 6, verso del 1 al 9, y hoy vamos a continuar con el libro de Jueces, capítulo 2, verso del 10 al 15. Les pido que lean en su casa. Y dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Bueno, recordemos que hemos estado hablando sobre una nueva generación para Dios. Este es el tema que tenemos hoy. Y vamos con la parte 2, así lo pueden encontrar para que lo vuelvan a estudiar, para que lo compartan. Gracias a Evelyn que comparte el video. Bendiciones, bendiciones a Carmen, bienvenida. Ahora, cuando estábamos hablando el viernes pasado, si no viste el video, por favor te pido que lo veas. Recuerda que es una serie de videos y entonces a veces hay explicaciones que dimos un viernes o varios anteriores y luego estamos solamente recordando o dando un resumen. Recordemos que esta generación que no conocía a Dios se levantó al poco tiempo que Dios les entregó la tierra prometida. Sus abuelos, la generación esta, que imagínense no conocer a Dios, no saber que Dios había hecho todas esas maravillas, cuando sus abuelos apenas habían salido de Egipto y habían recibido esta palabra que leímos en Deuteronomio, donde dice que tenían que temer a Dios, tenían que amar a Dios con todo el corazón y tenían que conocer de Dios, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, sus nietos. Bueno, pues Dios acababa de dar esa palabra, pero sus nietos no conocieron a Dios. Ahora veamos, por ejemplo, la primera generación, que son los que salieron de Egipto y vivieron todas las maravillas del Dios Todopoderoso. Ellos habían clamado, habían estado 430 años como esclavos en Egipto y cuando salieron, que lo hicieron por la mano poderosa de Dios. Vieron primero manifestarse al Señor en algo sobrenatural que fueron las 10 plagas. El agua se convirtió en sangre, los judíos que eran tan limpios y de hecho pues hasta las mujeres se rapaban y usaban pelucas para evitar los piojos. Los egipcios se rapaban para evitar y usaban pelucas para evitar los piojos. Entonces Dios les mandó una plaga de piojos, que era de las peores abominaciones para ellos. Luego mandó ranas. Ellos adoraban a un dios ahí, que era una rana con cara de rana, y Dios usó todas estas plagas para aleccionarlos, porque cada plaga representaba con lo que afligieron a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, o alguna divinidad que ellos adoraban. Y entonces Dios con estas plagas aplastó una a sus deidades. Vieron también los hebreos cómo Dios abrió el mar Rojo para salvarlos cuando el faraón venía tras ellos. Ya los había expulsado de Egipto prácticamente y los acorraló. Y Dios mostró sus maravillas, cómo Él hacía diferencia entre su pueblo y los egipcios. Fueron protegidos por Dios, algo extraordinario. Dios era una nube que los protegía del calor en el desierto, en el día, y en la noche era una columna de fuego que los calentaba y los alumbraba. Todos los pueblos enemigos, todos los que pasaban por el desierto, podían ver de lejos el campamento de Israel. También fueron alimentados milagrosamente con maná. Es increíble, pero todos los días, los 40 años que estuvieron en el desierto, Dios los alimentó todos los días. Vieron salir agua de la roca, vieron una serie de milagros tremendos. ¿Pero qué pasó? Perdieron la tierra prometida y murieron en el desierto por incrédulos.
pero ellos recibieron toda esta ley. Después vino la segunda generación, los que sí iban a entrar a la tierra prometida, menores de 20 años, dijo el Señor. Y vieron el poder de Dios, cómo se establecieron en la tierra prometida, cómo cruzaron el río Jordán de la misma manera que sus padres habían cruzado el Mar Rojo, cómo Dios detuvo el agua y ellos cruzaron el río Jordán en seco, y cómo Dios detuvo sus aguas. Vieron también caerse milagrosamente las murallas de Jericó. Vieron cómo Dios les daba ciudad por ciudad de los cananeos y tomaron sus casas, sus bienes y sus riquezas tal como el Señor les había prometido. Y luego los hizo una nación próspera. Ellos se multiplicaban y se multiplicaban como las estrellas del cielo, como Dios prometió. Pero esta generación que vio estas maravillas se olvidaron de Dios y se convirtieron en un pueblo idólatra. Hicieron exactamente lo que Dios les había prohibido. Por supuesto que con toda esta conducta de los abuelos y de los padres, pues la tercera generación ya no tenía ni idea de quién era Dios, ni todo lo que había hecho. Todos los pueblos a su alrededor temían al Dios de Israel, pero ellos que vivían este amor de Dios, este poder y esta manifestación de su gloria, ni siquiera le conocían. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios está levantando una nueva generación. Nosotros no queremos pertenecer a esa generación anterior. Hablábamos el viernes pasado, la palabra de Dios nos enseñaba sobre una generación de padres que fueron rebeldes y contumaces, estos que estamos hablando. Y en el mundo y en la actualidad vemos eso. Muchas generaciones anteriores de nuestras familias que desobedecieron a Dios, que se rebelaron contra Él y que ni le conocieron. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha levantado para formar su iglesia gloriosa. Así que esto es lo que Dios nos ordena, que instruyamos a nuestros hijos en su camino, para que no se aparten de Él. Ahora, Salmo 127:4 da una declaración muy poderosa. Y dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saeta es una flecha. ¿Y qué hace un valiente con una flecha? La coloca en el arco y lo tensa el arco. Es un guerrero adiestrado. Es un hombre que no tiene temor. Aquí habla claramente que es en mano del valiente. Y tensa el arco y apunta al blanco para que dé exactamente en el lugar donde él quiere. Ahora, por eso la palabra de Dios hace esta semejanza entre los hijos y las flechas en mano de un valiente. El tener hijos no es para cualquiera, no es para cobardes, es para valientes. Y cuando Dios pone a un hijo que le pertenece a Él, lo pone en nuestros brazos, es para que nosotros estemos entrenados por la palabra de Dios. Mucha gente dice que, bueno, pues no hay escuelas para padres y que nadie le enseña a uno a educar a un hijo. Pues qué equivocados están. Y que lo diga el mundo, pues es normal porque el mundo no conoce a Dios. Pero que lo diga un cristiano es una vergüenza. Porque la palabra de Dios es el instructivo perfecto para la vida de los cristianos. No existe otra enseñanza que esa. Todo lo que salga de lo que la Biblia enseña está fuera del orden de Dios. Y ahí tenemos el perfecto instructivo para educar a nuestros hijos. El problema es que muchos son oidores olvidadizos. O aprenden algo y dicen, bueno, es que eso dice la Biblia, pero actualmente ya no se usa. Pues justamente por los que no usan la Biblia para educar a sus hijos, por eso el mundo está como está.
Y los jóvenes van de mal en peor, y las familias desintegrándose, y la situación cada vez peor, justamente por los que desobedecen a Dios. Pero hoy estamos aquí para aprender su palabra, y para aprender las ordenanzas de nuestro Dios y ponerlas por obra. Porque tenemos en nuestras manos a la siguiente generación, que no solo debe conocer al Dios Altísimo, sino que debe tener una relación profunda con Él y ser parte de la iglesia victoriosa del Señor y vivir la palabra de Dios y ser fiel, obediente y hombres y mujeres de fe que exalten y glorifiquen el nombre de Dios, para que tomen la tierra prometida, para que arrebaten las bendiciones. Por favor, si no viste los videos de la iglesia gloriosa, de la iglesia victoriosa, vélos y enséñaselos a tus hijos, para que estén preparados y peleen por las bendiciones que Dios tiene para ellos, y sean puestos en lugares claves en este planeta, ahí en tu país, en el gobierno, en la educación, en las empresas, que se estén preparados tus hijos para tomar los cargos como lo hizo Daniel ahí en Babilonia. Lo hizo Esther, también allá en medio de pueblos idólatras, pero ellos glorificaron a Dios y todos los que estaban alrededor de ellos. Y las grandes autoridades aprendieron a reconocer al Dios de Israel. Eso es lo que Dios quiere, que nuestros hijos estén en lugares cumpliendo, que Dios los puso para cumplir el propósito de Él. Ahora, dice que Dios azotó. La palabra de Dios nos enseña ahí en Jueces cómo esta generación que se olvidó de Dios, Dios los azotó y hasta que volvían a Él. Y entonces se arrepentían y los mandaba en cautiverio, se arrepentían y lloraban y clamaban a Dios, y Dios mandaba a un caudillo a liberarlos de nuevo y volvían a estar libres y prósperos y volvían a pecar. Y bueno, era una situación que se repetía ahí en el libro de Jueces, lo puedes ver. Pero una cosa, y quiero que entendamos bien claro, porque hemos estado hablando precisamente de la diferencia que Dios hace entre las personas del mundo y los que lo desobedecen y sus hijos, a quienes deseamos con todo nuestro corazón obedecerlos y temerle. Una cosa es estar bajo la disciplina de Dios, que sabes que va a traer fruto y recompensa, que el Señor dice que al que recibe por hijo azota y disciplina al que ama, ahí lo dice en Hebreos. Y otra cosa es estar bajo la ira de Dios, cuyo resultado es la destrucción total del hombre. Así que es muy importante que entendamos que nuestros hijos deben estar bajo la disciplina y debemos enseñarles el temor de Dios para que no caigan en este grupo de personas que acumulan ira para el día de la ira de Dios. Ahora, ¿cómo está tu familia? Cada viernes analizamos nuestro corazón, porque de eso se trata la palabra. No se trata de compartirla porque sabemos que hay gente que la necesita, pero también se trata de que nosotros analicemos nuestro corazón para ver dónde estamos fallando y dónde estamos haciendo lo correcto. Porque cuando estamos obedeciendo a Dios, hay bendición. Cuando estamos desobedeciendo a Dios, estamos exponiéndonos a la disciplina, pero además a las consecuencias de nuestra desobediencia. En el mundo, la gente está confundida con respecto a la crianza de los hijos. De verdad, ya es una situación que la gente está desesperada, los que tienen buenas intenciones de criar a sus hijos como personas rectas, como personas productivas, como gente buena, están muy perturbados por lo que se está haciendo, especialmente con las diversas corrientes psicológicas y humanistas que contradicen y quebrantan la enseñanza bíblica sobre disciplina y reglas de conductas establecidas por Dios. Las reglas que Dios puso
son indiscutibles. Y esto, como vemos, está en el mundo, la gente está confundida. Aún hay gente que tiene el deseo de que sus hijos sean personas buenas, aportar gente buena a este mundo. Pero el problema más grave es que esta confusión ha entrado a la iglesia hace tiempo, a la iglesia de Jesús. Y los padres ya no saben cómo actuar con sus hijos por todas estas enseñanzas que contradicen la Biblia. Los mandamientos divinos regulan perfectamente la conducta y la convivencia del ser humano. Dios es perfecto. Él nos creó, somos sus criaturas. ¿Cómo podemos entender que alguien va a saber más de criar a los hijos que Dios, que el que nos hizo? Es tan absurdo como comprar un microondas o una computadora y tomar el instructivo y tirarlo a la basura y decir, no, es que el vecino sabe más de esto. Que quien lo diseñó, que quien creó las leyes y las reglas para usarlo. Y además trae una garantía. Y si tú no usas ese aparato debidamente, como está estipulado en el instructivo, entonces invalidas la garantía. Y eso es lo que pasa con el hombre. Primero hace lo que quiere y hace con sus hijos lo que bien le parece, y después, cuando las cosas no salen como él quiere y no salen bien, entonces voltea y le reclama a Dios los hijos que tú me diste. ¿O en qué fallé? ¿O qué hice mal? Bueno, pues simplemente no seguiste el instructivo, así que tu garantía no es válida. Y mientras que las corrientes y filosofías compiten entre sí por seguidores y proselitistas como las sectas. Así son las corrientes filosóficas, las corrientes humanistas. Todos estos pensamientos son como las sectas. De verdad, la gente necesita creer más en eso que le dicen, se necesita de verdad una mente pues muy, muy reprobada para creer en esas cosas, muy perdida. Es como una secta. Es una persona que dice ser alguien iluminado ahí, que bueno, ahora tiene el conocimiento de la verdad, el monopolio de la verdad, y empieza a buscar adeptos, un grupito de gente que le eche porras y que empieza a propagar sus creencias y todas sus hipótesis que no pasan de ahí, y luego viene otro y lo contradice, y luego viene otro y lo suma o lo multiplica, lo contradice también, y bueno, ahí se están peleando por tener adeptos, ¿no? Y Freud, Piaget, y entonces uno dice del pensamiento y otro dice del área sexual, y ahí se están peleando por adeptos, pero no hay nada sustentado, porque el que edifica su casa sobre el que oye este tipo de cosas para edificar su hogar es como el que edifica su casa sobre la arena, tarde o temprano se le cae. Así que todas estas hipótesis nacen en el necio corazón de estos pensadores, de estos psicólogos, y en su necio corazón entenebrecido, de ahí vienen y trastornan la sociedad, tal como lo hizo un famosísimo doctor Spock a mediados del siglo XX, que promovía los pensamientos contrarios a la Biblia. De todo, la evolución y el humanismo y todo lo que contradecía la palabra de Dios, lo dijo él. Entonces, a partir de ahí, los padres empezaron a trastornar la educación de sus hijos, y además se sacó la Biblia de las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, empezaron a atacar la enseñanza bíblica, y después de años, cuando este señor en los 70s se disculpó y se retractó de todas sus necedades, eso sí nadie lo oyó. Millones de personas compraron su librito, millones de personas
empezaron a malcriar a sus hijos con estos principios, pero cuando el Señor se disculpó y dijo algo así como, entendí que el hombre ha caído en la inmoralidad por apartarse de Dios, estoy parafraseando porque es muy largo ahí su disculpa, entonces nadie lo escuchó. Pero además ya era demasiado tarde, porque resulta que a partir de lo que él dijo, pues vino esta generación terrible de los 60, ¿no? Donde estaban devastados con drogas, empezó esto de no hagas la guerra, haz el amor y no la guerra, y las relaciones de fornicación, se acabó, atentaron contra el matrimonio, llenos de drogas los jóvenes de los 60, digo, es sabido por la mayoría, ¿no? Todo lo que sucedió a partir de la influencia de este señor que era un pediatra, pero bueno. Gloria a Dios que el Señor levanta siervos fieles que están predicando su palabra. En estos tiempos, Dios está levantando pastores, maestros, evangelistas, maestros de jóvenes. Y alrededor del mundo, muchas iglesias fieles al Señor, escudriñando la palabra, enseñando, volviendo su corazón a Dios, enseñando a sus hijos conforme a la Escritura. Y lo primero que debemos entender es que Dios nos creó y le pertenecemos a Él y nuestros hijos también le pertenecen. Mira lo que dice Salmo 100, verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Solo Dios conoce el corazón, solo Dios sabe lo que tenemos que hacer y además a Él rendimos cuentas. Y la Biblia nos enseña que el corazón es como un campo. Así que lo que nosotros debemos hacer es educar a los hijos en la forma que Dios quiere y educarlo como en ese campo. Quiero que analicemos un momento. Si tienes un campo, un solar, un terreno, y siembras trigo, ¿qué cosechas? Pues estás pensando que obviamente trigo, ¿verdad? Y si siembras tomates, ¿qué cosechas? Pues tomates. Y si no siembras nada, ¿qué cosechas? Mira, si estás pensando que nada, déjame decirte una cosa. Si tú dejas un terreno sin sembrar buena semilla y sin cuidar, vas a recoger hierba mala, se va a reproducir ahí toda clase de ortigas y toda clase de matorrales que no sirven para nada, son hierbas malas que destruyen inclusive la tierra, se erosiona esa tierra que era fértil y ya no sirve. Y pronto ese solar o ese terreno va a ser morada para plagas, para ratas, para cucarachas, para hormigas, para toda clase de insectos. Pero no solo eso. Cuando se ve un terreno así en esas condiciones descuidado, que no está bardeado, que nadie tiene cuidado, que no tiene dueño, ¿qué pasa? Mucha gente se siente con el derecho de ir y tirar su basura en ese terreno, ¿verdad? Bueno, así pasa. Así pasa con todos esos niños y jóvenes a los que se ignora. Eso pasa con tantos corazones, por eso hay tantas personas perversas en este mundo, por malos padres que los abandonan. Y hablo de padres y madres, que los abandonan, que los ignoran y que creen que sus hijos solitos tienen que decidir todo, que no tienen que enseñarles nada, que están ahí como silvestres y los ignoran toda su vida. Y después se sorprenden de lo que encuentran en ese terreno. Y se encuentran con cualquier persona que los arrastra a los vicios, a los crímenes, al pecado, porque son así, un terreno que nadie valora. Esa generación X o esos muchachos que ni estudian ni trabajan, que no son nada, eso es el resultado de que nadie los atendió, de que nadie se ocupó de ellos. A lo mejor están presentes físicamente sus padres,
pero no atendieron ese terreno y se llenó de basura. Y yo conozco personas que aún estudiaron una carrera, pero tú ves su vida y es una verdadera basura su vida. Se les acercan cualquier clase de mequetrefes, mujeres que no tienen ninguna restricción moral, se les acercan, porque como los ven sin ningún valor, pues entonces nadie los aprecia y la gente los desprecia de verdad. Y es horrible ver la vida de personas así, pero es más terrible ver hijos de siervos de Dios, hijos de cristianos que viven de esa manera. Cantar de los Cantares 2:15 dice: cásennos la zorra, casen las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y fíjense cómo hace énfasis en las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Son las pequeñas cosas que vamos dejando sin resolver, los detalles que no tomas en cuenta en tus hijos, lo que destruye el corazón y su vida. El corazón y la vida de nuestros hijos puede ser destruido por estas pequeñas zorras que van destruyendo las viñas. Por ejemplo, las bromas en las casas. Yo conozco una familia que toda la vida estaba molestando a uno de los chicos porque era pasado de peso, porque siempre lo estaban molestando, faltándole al respeto. La mamá quería tener niñas y tuvo 3 hombres. Este chico era el tercer hombre. Y entonces siempre le decían: ay, mi mamá quería que fueras niña y que no sé qué. Bueno, terminó siendo un homosexual este chico, por las bromas y los comentarios malintencionados. Cuidado con lo que estás haciendo en tu casa. Estamos aquí para oír la palabra de Dios y a Dios le importa todo. No nada más le importa que tengas una doctrina recta y que no oigas a los falsos profetas. Le importa cada detalle de tu vida. Y Dios es tan detallista que tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza, dice la palabra de Dios. Así que a Dios le importa lo que se habla en tu casa. A Dios le importa cómo tratas a tus hijos. ¿Cómo permites que tus hijos se traten entre ellos? Tus hijos no son pajaritos del nido, donde el más fuerte tira al otro del nido para que se muera y él sobreviva. Ni son tiburones que en el vientre ahí de la mamá, también el que crece más, aún siendo fetos, se come a los otros. Estás permitiendo eso en tu casa. Ten cuidado, cuidado. Acuérdate que el viernes pasado hablamos de que el corazón de los hijos es malo. Así nacemos todos nacemos con la naturaleza caída. Y si tú no educas a tus hijos, aún puede haber uno de tus hijos que está padeciendo bullying dentro de tu casa. Tú mismo con tus comentarios, tú mismo con tu lengua los estás lastimando o con tus actitudes. Tú mismo haciendo preferencias en trato en tus hijos. Acuérdate qué pasó con José, porque el padre le dio preferencia a uno de sus hijos y lo hizo muy evidente. Cuidado con lo que estás haciendo, porque las consecuencias son terribles. Estás tratando con hijos que son de Dios y Dios quiere que sean sus hijos también. Las agresiones. ¿Cómo hablas a tus hijos? ¿Cómo los tratas? ¿Con groserías? ¿Con insultos? ¿Con gritos? Cuidado. Cuidado, porque son pequeñas zorras que pueden llevar a un chico a una depresión o a situaciones terribles. O inclusive hay chicos que se han suicidado porque aún en su propia casa los están agrediendo constantemente. Los desprecian, los insultan, los menosprecian en sus sueños o en la carrera que quieren estudiar. Cuidado con eso. Otra de las cosas que tienes que cuidar y matar esas zorras y destruir y no permitir esas cosas en tu casa es, tienes que ser muy sensible cuando tus hijos cambian de conducta. Por ejemplo, que era muy alegre y de pronto lo ves enojado, o muy tímido, o al revés, era un chico tranquilo y de pronto lo ves agresivo. Cuidado con eso, porque esas
cambios de conducta repentinos. A veces hay gente, inclusive los doctores te pueden decir, ay, bueno, es que es la edad, o es el cambio hormonal en la etapa de la adolescencia. Bueno, quiero decirte que esos cambios de conducta pueden manifestar bullying en la escuela, o acoso sexual de alguno de tus parientes, de alguno de tus vecinos, de alguno de tus amigos. Cuidado a quien dejas entrar a tu casa. Cuida a tus hijos porque son tu responsabilidad. A veces los muchachos, como se sienten tan agredidos en la escuela, tan amenazados, y además con las burlas de que, ay, sí, me vas a acusar con tu papá, cuidado, o con tu mamá, detecta esas cosas, ponte a orar, tienes que estar conectado con Dios para que Él te dirija y puedas tener discernimiento en estos cambios de conducta. Además, debes tener una actitud de comunicación con tus hijos, con tu familia. Después íbamos a ir hablando cómo abrir esa comunicación con nuestros hijos, cómo mantenernos siempre con un corazón, con el alma apegada. Otra de las zorras pequeñas que debes tener cuidado es esa timidez. Hay chicos que por su temperamento son más tranquilos, pero hay timidez que puede estar ocultando depresión o soledad. Y los padres generalmente se enfocan en los dos tipos de hijos, o los que dan problemas y siempre están ahí porque se hace manifiesto y ocupan o el tiempo de los padres o toda la atención, aunque sea para enojarse y gritarles o disciplinarlos, y se meten en un problema y los papás van y todo les solucionan, y se meten en otro y ahí están los papás, y ahí están todo el tiempo, y los están vigilando y los están cuidando, y resulta que hay otro hijo que no dice nada, o hija, y es tímido o tímida, y entonces a esa ni caso le hacen. Y entonces sacrifican al que es tímido por estarle resolviendo los problemas al otro, o al que es tan sociable y es tan encantador y es el que, bueno, el niño o la niña estrella de la familia, y entonces estás ignorando a un chico que es callado, o una jovencita, o un niño, que cuando son pequeños, que son callados, que son tímidos, y pueden estar sufriendo en soledad, sufriendo que los estás ignorando y que das por hecho que ellos no tienen problemas porque no te causan problemas a ti. Esas son algunas de las zorras pequeñas que debemos cuidar. Ahora, aún sembrando, ¿cuál es la buena semilla? La palabra de Dios y la conducta que Dios espera que tengamos los hijos de Dios. Pero aún sembrando la buena semilla, mira lo que puede suceder. Mateo 13, del 24 al 25. Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice que mientras dormían los hombres, mientras dormían los que cuidaban ese campo, vino el enemigo y sembró cizaña. Como padres debemos ser muy cuidadosos, porque ahora, con tanta presión social que viven nuestros hijos, las drogas, el alcohol, los cigarros, la fornicación, todo esto que hablábamos el viernes pasado de las situaciones de desafíos estos por internet que son suicidas, que son cosas que atentan contra su integridad, contra su propia vida. Todas estas cosas que se están manifestando, que los chicos se cortan y el que no ya se fue a hacer un tatuaje, ya se fue a perforar 20 hoyos y todo ese tipo de cosas. También los trastornos alimenticios, tanto la obesidad, el comer compulsivamente, como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, que es esta locura de hacer ejercicio para tener el cuerpo perfecto. Todo esto se está sembrando en el corazón de los hijos. Cuando como padres a veces nos dormimos y a veces pensamos que todo está bien y no nos damos cuenta que viene una
mala compañía, que viene un mal consejo de los muchachitos que los rodean, que viene la presión social. Debemos ser muy cuidadosos. Mira lo que dice Efesios 5:14. Por lo cual dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros no podemos estar como los mundanos que están muertos espiritualmente. Por eso el Señor hace esta especificación: levántate de los muertos, no camines como ellos, no seas indolente como ellos, no creas en todas estas corrientes psicológicas como ellos. Dice, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchas veces este versículo se les atribuye solamente a los jóvenes, pero ahora el Señor nos está marcando como padres esto que debemos hacer: andar como sabios y no como necios, pensando no pasa nada. Hay padres que viven toda su vida en la isla de la fantasía, donde piensan que sus hijos son perfectos y maravillosos, que no son capaces de hacer nada malo y que nada malo les pasa, que todo está bien, que son tan lindos sus hijos, y de verdad viven tapándose así los ojos: no pasa nada, mis hijos están bien, son lindos y perfectos. No seamos necios, debemos ser sabios y entendidos, aprovechando bien el tiempo. Con nuestros hijos crecen muy rápido y se van muy rápido. Y si no aprovechamos el tiempo para enseñarles el temor de Dios, ¿en qué se van a convertir nuestros hijos? ¿En una generación que no conoce a Dios? ¿Que andan haciendo tontería y media por el mundo? Y los padres declarando y declarando bendición y declarando cuando sus hijos son verdaderos hijos del diablo. Y así que no es la situación de esa manera. Y dice aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar conectados con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos unge, el que nos da esa unción que pudre el yugo, que rompe todas las enseñanzas que traemos por generaciones, que rompe cuadros familiares para hacer nuevas todas las cosas. Dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estas son las familias que Dios quiere. No hablando chismes, insultos, murmuraciones, agresiones. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una relación con nuestra familia como la que tenemos con los hermanitos de la iglesia. Porque muchas veces es más fácil ser o aparentar ser cristiano, ¿verdad? Donde todos cantan alabanzas y donde todos se ven muy lindos, pero cuando llegamos a la casa, ¿cómo somos con nuestros hijos? ¿Cómo actuamos como padres? ¿Estamos realmente dando ejemplo? Cuando quiero decirles una cosa, hace unos años estaba yo pasando por situaciones muy difíciles financieramente, problemas de salud, me habían operado de emergencia, tenía situaciones de trabajo muy difíciles que resolver y tenía tantas cosas encima. Siempre he amado muchísimo a mi hija, de verdad la he amado con todo mi corazón y siempre parecía que estaba yo muy pendiente. Cuando el Señor nos lleva a predicar la palabra es porque ya fuimos enseñados en esa área. Y recuerdo que empecé a ver, ella siempre ha sido delgadita y muy finita, desde que nació y tuvo un problema de salud y bueno, perdió peso, entonces desde pequeña fue chiquita, muy delgadita, pero llegó un punto, ella hace tiempo, bueno, pues por la situación que estábamos pasando y todo, duerme conmigo y sin darme cuenta, mi hija de pronto empecé a ver que se adelgazaba más de lo normal, ¿no? Y hacía calor y ella traía suéter y es que tengo frío, mamá, y
ella estaba en un colegio cristiano y ahí almorzaban y comían. Entonces yo le pagaba toda la comida, el almuerzo, y bueno, me llegaba ahí la cuenta y veía, bueno, pues que consumía, ¿no? De pronto pasaron como 4 meses o 5 meses que y de pronto me di cuenta que estaba muy delgada, y el Señor me alertó y me dijo, cuidado con tu hija. Pero fíjense, pasaron varios meses. Pasó esto que dice aquí la palabra de Dios. Me creí la mamá del año, creía yo que con mi hija estaban todo muy bien, y me descuidé y me dormí. Y cuando abrí los ojos, porque el Señor me alertó y me dijo esto, despiértate, abre los ojos, mira lo que está pasando con tu hija, me di cuenta que mi hija estaba cayendo en la anorexia. Estaba dejando de comer. Ella compraba la comida, pero se la daba a sus compañeros. Y bueno, los muchachos de esa edad, en la adolescencia, pues son muy glotones, así que no faltaba quien se comiera todo lo que ella compraba. Pero ella no estaba comiendo. Y fue un impacto muy fuerte. Más adelante vamos a hablar sobre estos temas muy fuertes, cómo afrontarlos, sobre la anorexia, la bulimia, todo este tipo de cosas. Y a los pocos días, como 3, 4 días que Dios me había alertado, hablé con mi pastor, porque él es un hombre de Dios, y hablé con él llorando y le dije, me estoy dando cuenta y Dios me está revelando esto con mi hija. Y él oró conmigo y empezó a orar, y el Señor me habló y me dijo lo que tenía que hacer. Y en eso me llamaron del colegio y confirmaron todo. Las maestras, gracias a Dios, una mujer hermosa, una directora hermosa, la habían estado observando, y sus compañeros mismos la habían denunciado que ella no estaba comiendo. Así que me hablaron, y cuando me hablaron, bueno, ya tenía yo la estrategia de Dios, y enfrentamos esto juntas. Y le doy la gloria a Dios porque Dios la sacó de ahí. Y como madre me dio la fortaleza para enfrentar una situación de estas. Lo primero que hice fue pedirle perdón a Dios, porque a veces piensa uno que las cosas se hacen así, con la fuerza humana, y se descuida, y se duerme con los hijos, y pasan cosas terribles. Así que uno debe estar siempre conectado con el Espíritu Santo. Él es el que nos alerta, Él es el que toma el corazón de nuestros hijos y nos enseña a resolver todo esto, nos enfrenta, y debemos ser humildes de corazón y reconocer que Dios es el único que tiene el control de todo, y que Dios es el único que puede sostener a nuestra familia y enseñarle el temor de Dios, y nosotros debemos obedecer lo que dice su palabra. Así que debemos aprovechar el tiempo con nuestros hijos, y por favor no desperdiciarlo con otras personas o actividades que no dan fruto. No estoy hablando de que no trabajemos o no convivamos con alguien más, pero ¿cuántos hombres y mujeres nada más están esperando el viernes para irse? Ahora también las mujeres, porque antes nada más los hombres se iban a los bares con los amigos. Ahora las mujeres también, las señoras, en lugar de comportarse como señoras de su casa, están esperando el viernes o el sábado para irse al bar con las amigas, a embriagarse y a tomar y a hacer toda clase de situaciones ahí que no tienen nada que ver con una señora. Y resulta que están desperdiciando un tiempo precioso que debían estar con sus hijos, o en actividades que no dan fruto, pegados al celular o pegados a la computadora, y los hijos descuidándose, perdiéndose. Y cuidado, porque el adversario anda como león rugiente viendo a quien devora. Y recordemos que el adversario tiene todo el poder que Dios le dio para destruir a los que están en su terreno. Por eso solo la Iglesia de Jesucristo podemos estar a salvo al abrigo del Altísimo. Y nuestros hijos tienen que estar conectados con Dios para estar a salvo de todas estas presiones sociales. Y si no conquistamos el corazón de nuestros hijos y de nuestras hijas, cuando están aquí en nuestro seno y los podemos abrazar y podemos sentarnos con ellos,
va a venir cualquier mequetrefe, cualquier mujercita, y se los va a llevar con engaños de amor o de amistad, y se los va a llevar y los va a destruir. Y muchas veces no solo es un noviecito o una noviecita que los hacen tropezar y les rompen el corazón y los meten en serios problemas, sino que todas estas redes de delincuentes que se roban a las jovencitas para explotarlas sexualmente o se roban a los niños, muchas veces lo que hacen es engatusarlos a través de las redes, precisamente porque los chicos están solos y les empiezan a fingir cariño y les empiezan a fingir comprensión y terminan robándoselos. Bendiciones a todas las personas que se están conectando con nosotros, a las que nos saludan, a María Vargas, a Lucina Aguilar, a Neri Peña, gracias. Acá quien está, Ileana Cervantes, Lefem, Rosa Isela, bendiciones, les saludamos también. Ahora, hay algo extraordinario. Dios es el Padre perfecto y Él es quien nos enseña a ser padres. Eso es lo más extraordinario. Pero fíjense bien cómo nos enseñó el Señor. ¿Por qué? Porque los padres, ¿qué pasa con un bebito cuando nace? La imagen que un bebé tiene de un padre, de una madre, pues es de los propios. Y cuando un hombre y una mujer se enfrentan a la vida, ¿cuál es la imagen de padre que tiene? Perdón, la imagen de Dios que tiene. La imagen del padre y de la madre. Ese es su concepto de Dios como Padre. Y muchas veces los cristianos venimos a Jesús y de verdad le reconocemos como Señor y Salvador, pero cuesta tanto reconocer a Dios como Padre, cuesta tanto entender esa imagen perfecta de Padre, por las malas memorias, por las malas experiencias que tenemos con nuestros propios padres y con nuestras propias madres. Entonces, ¿qué pasa con un hijo? Cuando sus padres son permisivos, ¿qué piensan que Dios es? Igual, porque el papá le cumplía todos los caprichos a la niñita o la mamá al niñito o viceversa. Y entonces, bueno, pues así es Dios, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero y Dios se tiene que aguantar y Dios me va a bendecir nada más por el hecho que yo soy su hijo o yo soy su hija. O al revés, cuando los padres son agresivos, cuando los padres son violentos, entonces cuesta trabajo acercarse al Padre, da miedo. Y no estoy hablando del temor de Dios, estoy hablando de cuando nosotros somos sus hijos y da miedo pedirle algo. ¿Qué pasa cuando los padres no cumplen sus promesas? Pues tampoco contribuyen, ¿verdad?, para que los hijos tengan fe en Dios. Porque si los padres no cumplen una promesa, o ninguna promesa de todas las que hacen, porque hay padres que solo son manipuladores y prometen cosas para conseguir que sus hijos les obedezcan o hagan lo que ellos quieren. Pero cuando los padres no cumplen esas promesas, el corazón de los hijos se desalienta y se hacen cicatrices difíciles de quitar. Solo el amor de Dios puede quitarlas. Así que como verás, la imagen que le damos a nuestros hijos tiene mucho que ver con la imagen que ellos tienen del Dios Altísimo. Y es muy importante que seamos los padres que Dios quiere, para que seamos los padres que nuestros hijos necesitan. Y se formen la imagen correcta del Dios Altísimo y del Padre Celestial. Ahora, Jesús es el que vino a darnos el ejemplo perfecto del Padre. Jesús es el que vino a darnos la imagen correcta de Dios como Padre. De hecho, ese es el principio de Jesucristo, que dice, primero que Dios tanto amó al mundo que envió a su Hijo
unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero también Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ese es el principio para nuestra salvación. Ese es el principio de nosotros como hijos de Dios, que llegamos al Padre a través de Jesucristo. Así que miren lo que habla Jesús aquí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 7 al 9. Está hablando Jesús y les dice, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y este es justamente el conflicto del corazón que hay en muchos cristianos y que tarda tiempo y en una relación continua, Jesús se va manifestando de la misma forma. Ellos tenían años de conocer a Jesús, de comer con Él, de dormir con Él, de convivir con Él, y no habían entendido al Padre. Pero cuando nosotros estamos apegados al Señor a través del Espíritu Santo, entonces podemos entender y empieza a revelarnos esa imagen de Padre. Y es muy importante que aprendamos de Jesús para que nuestros hijos tengan la imagen correcta de Dios como Padre. Fíjense bien, lo primero que Jesús hizo, y vamos a tomar ejemplos, Él nos va a enseñar cómo ser padres. Lo primero que vino Jesús no fue a mostrarse a sí mismo, sino a mostrar al Padre. Por lo que acabamos de leer, y además Jesús siempre decía, no hablo de mí mismo, sino del Padre que me envió. Y Él se refería siempre a que obedeciéramos al Padre, a que Él había venido y hacía todo lo que el Padre le decía. Entonces Jesús no se muestra a sí mismo. Dios no nos dio a nuestros hijos para imponerles nuestra persona, nuestros gustos, nuestros ideales y nuestra voluntad. Esa no es la forma en la que Dios quiere que nos mostremos. No somos nosotros los que imponemos a nuestros hijos lo que queremos. Nuestro trabajo, al igual que hizo Jesús, es mostrarles al Padre Celestial, para que ellos puedan reconocer el amor, la dirección, los mandamientos y la disciplina del Padre Celestial, porque sus brazos son la morada eterna. Cuando tú abrazas a tus hijos, no debe ser para manipularlos y conseguir lo que quieres. Debe ser para mostrarles el amor del Padre. Cuando tú disciplinas a tus hijos, no debe ser porque vas a desquitar el coraje de lo que te hicieron y de lo que hicieron contra ti, sino para enseñarles a ser rectos de corazón y a obedecer a Dios y arrepentirse de su pecado. Para eso los disciplinamos. Cuando tus hijos desean algo y tienen ciertos dones y ciertos talentos, también tenemos por ahí los dones, los estudios sobre los diferentes dones, y el tema es por qué somos así, por qué actuamos de esta manera. Te recomiendo que lo veas para que veas los diversos dones que pueden tener tus hijos, pero resulta que no tienen el mismo don que tú. Entonces, nuestro trabajo como padres es impulsarlos y ayudarlos a descubrir, que el Señor les revele cuál es el don, cuál es el propósito que Dios puso en su vida. No imponerles mis ideales, y yo quiero que sean médicos o yo quiero que estudien la misma carrera que yo. No, Dios los creó diferentes a nosotros. Por eso debemos aprender de Jesús, no imponerles nuestra voluntad y nuestros ideales,
¿Cuántas madres tienen metidos a sus hijos y padres ahí en el mundo de la farándula porque su trauma era ser ricas y famosas? Y explotan a sus hijos para que hagan lo que ellas querían ser o lo que ellos querían ser. Para eso no estamos en este mundo y para eso Dios no nos dio a nuestros hijos. No, nuestros hijos no vinieron a perpetuar tu descendencia ni la mía, sino la descendencia de Dios, como Dios nos habla en Malaquías 2:15. ¿No hizo Dios uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Cuando Dios dice que hace uno al hombre y a la mujer, al esposo y a la esposa, al unirse en una relación íntima, se hacen uno. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Nosotros no estamos aquí para mostrarnos a nosotros, imponernos a nosotros con nuestros hijos. Por favor, reflexionemos en qué imagen les estamos enseñando. Nuestros hijos están conectados con Dios. Esto es lo que hemos estado hablando. Nuestros hijos deben ser cristianos porque tienen una relación con el Señor, porque se arrepintieron de sus pecados, porque fueron lavados con la sangre de Jesús y fueron hechos hijos de Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. Pero nosotros somos el instrumento en manos de Dios para llevarlos a este camino, para hacerlos entender los mandamientos del Señor. Así que el próximo viernes vamos a seguir hablando. No te pierdas los estudios, por favor compártelos, hay muchas personas que los necesitan. Y vamos a seguir hablando de cómo educar hijos de Dios, cómo ser padres. Ya no tenemos pretexto con que no hay escuela para padres. Dios nos está enseñando. Muchas gracias por conectarte. Gracias a todos por sus comentarios. Les pedimos por ahí que nos saluden y nos digan de dónde se conectan. Y gracias también a todos los que nos están viendo por primera vez, a todos los que nunca habían escuchado un estudio bíblico. Por favor, escúchanos para que nosotros, gracias a Graciela, Beatriz también, que también está saludándonos por ahí, a Lucina Aguilar. Muchas gracias porque si tú no conoces al Señor y por primera vez estás viendo un estudio de estos, entrégale tu vida y aprende a seguirlo. Y síguete conectando con nosotros para que aprendas la palabra de Dios, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena del amor de Dios y de la manifestación del Padre sobre ti y sobre tus hijos. Gracias. Que Dios te bendiga. Buenas noches.